¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro canal México Vivo, ayer, hoy y más allá. El día de hoy voy a compartir con ustedes esta interesante lectura. Es del autor Juan Miguel Zunzuniegui. Es uno de sus últimos libros, se llama La Revolución de la Libertad. Es un libro muy interesante y voy a compartir con ustedes voy a hacer dos secciones, ¿verdad? La primera sección voy a analizar, voy a leer, voy a compartirles con ustedes algunas ideas interesantes de los primeros 5 capítulos. Este libro está dividido en 10 capítulos, tiene 10 capítulos, 257 páginas, un libro muy interesante de verdad. Y bueno, voy a leerles un poquito aquí de la contraportada del libro para que vean lo interesante de Juan Manuel Zunzuniegui, ¿verdad? La Revolución de la Libertad. La libertad es un impulso tan fuerte, dice Zunzuniegui, como el deseo de los tiranos de acabar con ella. La única libertad, la que determina todo en nuestras vidas, está en la mente. Solo el conocimiento nos hace libres y solo en esa libertad puedes lograr la única revolución, tu absoluta plenitud. Juan Miguel Zunzuniegui, prestigiado autor de más de 20 títulos de superventas, nos ha llevado a un viaje de 200 años de historia, de la Revolución Francesa, pasando por la independencia de México, la caída del muro de Berlín, con la intención de analizar de forma crítica, sin romanticismos ni ideologías, que es lo más interesante, ¿verdad? Muy interesante, el comunismo y los demás sistemas políticos que han despojado a las personas de sus libertades, empobreciéndolas en todos los sentidos. Un poco de los datos de quién es el maestro Juan Miguel Zunzuniegui. Él nació en México en 1975, de ancestros mexicanos, españoles, austriacos y otomíes. Es resultado de todos los encuentros de la humanidad a lo largo de la historia. Por eso prefiere definirse como ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. Ha publicado más de 20 libros y es licenciado en comunicación, especialista en filosofía y en religiones, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades. Es una persona muy educada, ¿verdad? Es de admirarse, con muchísima educación, el maestro Zunzuniegui. Y bueno, pues les decía, voy a comentarles algunas ideas que me parecen interesantes de este libro, La Revolución de la Libertad, porque pues estas cosas tenemos que socializarlas, ¿verdad? Son trabajos muy interesantes que pues nos ayudan a entender y a comprender la realidad que estamos viviendo, cómo está el mundo hoy en día, y pues para que ustedes hagan sus análisis, ¿verdad? Aquí compartimos el pensamiento de autores y de historiadores, de pensadores del pensamiento tradicional. Sí, compartimos los principales o autores muy importantes, ¿verdad? Tanto en la época contemporánea como en otras épocas del pensamiento tradicional. Es lo que yo comparto aquí con ustedes en nuestro canal, así que bienvenidos. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito del primer capítulo. Les digo, hoy voy a tratar 5 capítulos, son 10 capítulos, y voy a comentar un poco de los primeros 5 capítulos de este libro, que es La Revolución de la Libertad. Y el primer capítulo nos habla de construir la libertad, ¿verdad? Algunas de las ideas de Zunzuniegui que nos comenta aquí del cómo se construye la libertad, ¿verdad? Y bueno, pues inicia con un pensamiento, ¿verdad? La felicidad está en la libertad y la libertad está en el coraje. Es del autor Tucídides, nos comenta Zunzuniegui. Y bueno, en este primer capítulo no voy a profundizar mucho. Esto sería cómo cambiaron las pistas de carreras en el anhelo de los cielos por mesas de bar, por ejemplo. Son algunas ideas. No era necesario humillarse para cumplir dignamente con ese trabajo. Podía renunciar incluso a sus sueños
pero nunca, así mismo nos comenta Zunzunegui, y esto nos habla, por ejemplo, de cómo eran sus sueños a cambio de la abyección. Estamos hablando aquí de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, como dice en la contraportada. Va a ser, Zunzunegui hace una historia, hace un recorrido más bien por distintos momentos significativos de la historia en distintos países o en general en el mundo, ¿verdad? Entonces era, por ejemplo, febrero de 1989 y Christ no podía esperar más. Estaba por ser llamado a las filas del ejército de la Alemania comunista. Christ era un joven, ¿verdad?, que trabajaba en la construcción del muro de Berlín, ¿verdad? Esa sería la máxima derrota, ser obligado a luchar por el régimen opresor que le robaba a diario sus sueños. Era tiempo de intentarlo. La libertad es para los valientes. Era momento de cruzar. O sea, Christ quería cruzar al otro lado de la frontera, al otro país, y en realidad cuando intentó cruzar, este joven fue asesinado. Es una historia triste, ¿verdad? Era el 6 de febrero de 1989, a pocos meses de cumplir 21 años. Este joven, pues en el muro de Berlín, fue asesinado a balazos por la policía comunista. Bueno, este ejemplo pues, nos hace reflexionar. Zunzunegui comenta que 6 meses después de su muerte, el muro cayó a causa del peso de la realidad. El 9 de noviembre de 1989, los berlineses bailaron en la cima del muro que les dividió por 20 años. O sea, cayó el muro de Berlín. Entonces, nos da ejemplos aquí, como por ejemplo este joven, como pues fue libre, digamos, quiso salir de esa prisión donde estaba, aunque fue asesinado, intentó, pues, luchando por su libertad. Entonces, Zunzunegui nos comenta que el comunismo destruye lo más profundo del alma humana, porque siempre ha atentado contra la libertad. Solo pulverizando nuestra libertad es posible hacernos a todos iguales, porque eso es lo que plantea, pues, el comunismo, hacer todos iguales. El comunismo cosifica y uniformiza, destruye la individualidad, nos comenta Zunzunegui. Entonces, todas estas cuestiones pues no ocurren en la libertad. La sociedad no funciona sin libertad, y eso es lo primero que el comunismo arrebata, ¿verdad? Esa es la esencia por la que nunca ha funcionado y nunca lo hará. Nos comenta Zunzunegui, el comunismo no va a funcionar porque en realidad te está arrebatando la libertad, y ese ha sido el problema, porque en realidad pues no ha funcionado en ningún lado, ¿verdad? Hasta ahorita en todos lados pues ha fracasado, ¿verdad? Nunca ha gobernado una estadista, por ejemplo, en este aspecto, un estadista sensato, sereno, que administre sustentando en datos científicos. No siempre ha sido líder ungido por algún poder superior para salvar la humanidad o el pueblo, tampoco. Por eso la gente, nos comenta Zunzunegui, pues huye del comunismo, ¿verdad? Esa es una verdad histórica que no depende de ideologías o de narrativas. Simple y sencillamente, pues la gente sale huyendo, la tienen allí encarcelada, ¿no? La arrogancia, pues, y el fanatismo de las narrativas de la izquierda revolucionaria son el sello de este problema, ¿verdad? De la casa. Ellos siempre están bien, han descubierto la verdad, personifican la ética y la moral también, y ante todo proclaman la voluntad siempre sabia del pueblo, es lo que proclaman, ¿verdad? Solo hay una razón para no estar de acuerdo con ellos, y la maldad intrínseca. Son como las religiones y la Inquisición que tanto critican en realidad. Nos comenta Zunzunegui, estoy compartiéndoles algunas ideas fundamentales, como les digo, de su libro que recientemente ha publicado, La Revolución de la Libertad. Es un libro que fue publicado este año, o sea, es un libro muy reciente. Voy a ver cuál es la fecha que se publicó. Pues la edición en enero del 2025, ¿verdad? Entonces, pues el principal objetivo, continuando aquí en el primer capítulo de los comunistas, o más bien, Zunzunegui dice que el principal objetivo de tu existencia es la felicidad.
Ese es el principal objetivo de nuestra existencia y tu plenitud. Es muy importante que tengas claro que tu felicidad no importa a nadie más que a ti. No interesa a ningún político, ¿verdad? No a ningún líder, a ningún movimiento y a ningún ideólogo. Solo importa, pues, importa a ti. Hoy es más importante que nunca recordar cómo ha sido la construcción de la libertad. Hace una reflexión, así como las frases que han tomado y toman aquellos que buscan arrebatarla, ¿verdad? Entonces, ante el miedo a la libertad, la gran palabra de nuestro tiempo es igualdad. O sea, porque tienen miedo a la libertad. Otro concepto abstracto que se emplea para matar y morir, o para seguir causas y enarbolar, digamos, banderas, ¿sí? Banderas, tener un lance y ser un Quijote. Pero los líderes de los movimientos igualitarios siempre son un poco menos iguales que sus seguidores. Y con la deformación deliberada de la idea de la igualdad, pretenden arrebatar tu individualidad, nos comenta Zunzunegui. Otra de sus ideas fundamentales es: mucha mentira gira en torno a la libertad y la igualdad. Hay mucho que reflexionar porque hay un futuro por construir, ¿verdad? Entonces, también otro de los puntos fundamentales que toca Zunzunegui es 21 balazos en el muro, agosto de 1962. ¿Qué significa esto? Peter Fischer fue la primera víctima del muro que partió en dos a Berlín y simbólicamente al mundo, ¿verdad? ¿Verdad? No era, pues, estamos hablando que no era un traidor, espía o contrarrevolucionario, solo era un joven con sueños. Durante una hora fue libre, el tiempo en el que la sangre y la vida tardaron en abandonar su cuerpo, cuando lo asesinaron, ¿verdad? Abatido a tiros por la guardia fronteriza de la Alemania comunista. Entonces, nos habla aquí de muchas historias así muy interesantes en este capítulo, ¿verdad? Les decía, tenemos también el nacimiento, bueno, habla la historia de cómo fue el nacimiento de Alemania. Nos comenta aquí Zunzunegui de qué huyen las personas, ¿verdad? ¿Por qué huyen las personas? Dice, algo funciona muy mal, ¿verdad? En su régimen en el que millones arriesgan hasta la vida con tal de salir. O sea, ¿por qué quiere salir la gente de ahí? Es cierto, es una reflexión. ¿Por qué la gente quiere salir de allí? A partir de 13 de agosto de 1971 se produjo una carrera macabra entre los que huían y las tropas fronterizas que intentaban que los controles fueran cada vez más mortíferos, ¿verdad? ¿Qué son traidores? ¿Cómo han sentido las dictaduras comunistas desde entonces hasta hoy? Nos pregunta Zunzunegui. ¿Por qué huyeron de Berlín y de la Unión Soviética? ¿Cómo huyen de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua? Millones y millones de traidores. Entonces, ¿verdad? Los que huyen, su traición, no simpatizar con la causa de quienes los quieren tan solo como engranes de su maquinaria ideológica. Y bueno, había también que preguntarnos, mucha gente también huye de México. ¿Por qué tanta gente se viene para Estados Unidos? ¿Por qué huye la gente de México? Pues, ¿por qué la gente huye de México? ¿Verdad? Es otra cuestión. Bueno, es para la reflexión, ¿verdad? En 1907 los comunistas de Lenin tomaron el poder en Rusia y crearon la Unión Soviética, el primer país marxista de la historia. Y el único hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero uno de los fundamentos del dogma marxista es que la revolución debe ser internacional, porque no, el proyecto de la Unión Soviética, de toda la revolución, querían que fuera, pues ese era el proyecto, que fuera internacional. La revolución debería ser mundial, ¿verdad? Pero no era voluntaria. Tu decisión libre de cómo llevar tu vida, no importa si los comunistas llegan al poder. Las tropas comunistas que liberaron a Europa Oriental de la expresión nazi solo intercambiaron por la opresión soviética. Quien nos liberó
de los liberales, nos comenta Zunzunegui, y da aquí algunos datos históricos también. Entre 1942 y 1945, Stalin liberó el territorio, y entre 1945 y 1949, con una mezcla de consignas ideológicas, grupos paramilitares y tanques blindados lo convirtió en el llamado bloque comunista, ¿no? Que fue pues Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania. Ninguno de estos países, fíjese bien, nos dice el maestro Zunzunegui, y pueblos optaron por el comunismo. Se los impuso a sangre y fuego, como siempre en la historia. O sea, a fuerzas, o sí, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿verdad? Aquí que las ideas de este capítulo también nos... otra punto fundamental que nos trata aquí el maestro Zunzunegui es la era de la revolución entre 1789 también y 1989. Comenta cómo el 14 de julio de 1789 el pueblo de los barrios obreros de París tomó por asalto la prisión de la Bastilla. En enero de 1993, la cabeza de Luis XVI, ¿verdad?, rey de Francia, rodó bajo la hoja de la guillotina. Datos que nos menciona en su libro el maestro. El pueblo francés libre al fin celebró en la plaza de la ejecución del monarca. Datos que nos comenta aquí. ¿Libre de qué?, pregunta el maestro. ¿Cómo era la vida en Francia antes de la revolución? Otra pregunta. ¿Los franceses eran esclavos? Otra pregunta. ¿No eran libres? ¿Cuál es la libertad que se busca? ¿De qué fueron libres los franceses después de decapitar a su rey? Son reflexiones que tenemos que hacernos. Cayó la corona. Se terminó la monarquía absoluta que había existido por siglos. Pero otros poderosos se apropiaron del Estado y ejercieron el poder de la misma forma que los anteriores. Volvieron a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, son ideas muy interesantes, ¿verdad?, que nos comparte aquí el maestro. Otra idea que les voy a compartir de aquí, de este capítulo. Comenta él que la libertad individual solo puede existir en torno a las libertades sociales, que solo existen en un entorno de libertad política. Que no existe sin libertad económica, porque como señaló Martin Luther King, ¿verdad?, la libertad nunca la entrega voluntariamente el opresor. Debe ser demandada. Eso es imposible si el opresor es dueño. Entonces, la libertad económica es el único que garantiza la libertad política, sin la cual no habrá libertades sociales, sin las que no habría libertad individual, y el Estado te habría arrebatado la única razón de tu existencia, la búsqueda de la felicidad. Ese es el objetivo al que venimos a este mundo, ser felices. La verdad es básicamente lo que siempre ha ocurrido en el comunismo, nos dice el maestro Zunzunegui. Entonces, una pregunta que se hace: ¿a qué podría referirse igualdad tan proclamada por los ilustrados que tanto defendían el valor de la individualidad? Otra pregunta que es el maestro Zunzunegui: ¿en qué nivel podríamos ser iguales los seres humanos que somos tan evidentemente distintos? ¿Sí? Los más pragmáticos lo tienen claro en lo legal. Socialmente iguales, sin condiciones especiales para nadie por ninguna causa. Sin fueros, sin nobles, sin privilegios, sin cofradías o colectivos con cuotas especiales, como buscan los progresistas de hoy. Eso es lo que vemos que hacen los progresistas. No debe haber cuota por ser católico, ni por haberse mutilado los genitales. Pues en ese entorno de igualdad social, cada individuo libre debe buscar su bienestar y su desarrollo, sus potencias, su vocación, sus caminos y su subsistencia. Entonces, nuevamente la libertad se ve comprometida, nos dice el maestro Zunzunegui. La vida no es fácil, pues, y de hecho, pues no es fácil, no todo el mundo lo logra, ¿verdad? Algunos se enfrentan condiciones más difíciles, ¿verdad? La vida, otros parece mucho más fácil. Ustedes saben, pues no es sencillo, ¿no?
Entonces, otra idea fundamental, fíjense, no mejoró el pueblo mexicano. Aquí es algo que tenemos que mencionar y se refiere a nuestro México lindo y querido, es lo que me interesa más en lo personal. No mejoró el pueblo mexicano con la primera revolución social del siglo XX, ¿ya? Nos dice el maestro Zunzunegui, no el pueblo de hasta abajo, de abajo, pues, en cuyo nombre se han hecho todas las revoluciones en este país, o sea, en nuestro México lindo y querido. Ese pueblo solo cambia de opresor, de unos a otros, ¿verdad? Pero nunca las condiciones. Y cada revolucionario le hace las mismas promesas, mientras cada revolución le deja las mismas frustraciones, comenta el maestro. Tampoco cambiaron las condiciones del pueblo ruso, siguió igual. Cuando con los comunistas ya en el poder sufrieron la expropiación de las tierras, los vínculos y la riqueza, los vehículos y la riqueza que fueron obligados a trabajar jornadas extendidas sin retribución para apoyar la causa, ¿ya? Entonces, la pobreza, nos dice el maestro Zunzunegui, nunca es el mal que pretenden remediar, sino la circunstancia que les permitirá llegar al poder, donde no harán nada por remediarlo, por remediar las penas del pueblo, ¿ya? Quizás porque no saben cómo y desde luego porque no les interesa, que es el punto fundamental. Una sola cosa quiere el revolucionario, el poder. Las personas son simples herramientas para lograrlo. Eso es lo único que quieren. Entonces, nos dice el maestro Zunzunegui que el comunismo pues vive de narrativas. Y todos los sistemas, ¿verdad? Y pues, no todos, pues bueno, vamos a ver qué es lo que habrá de diferente, ¿ya? La libertad, igualdad y fraternidad se logró aquello por lo que se luchaba en 1789, la Revolución Francesa. ¿Y qué dio lugar a la Revolución Francesa? La libertad. El concepto abstracto por el que han muerto más millones de personas, ¿sí?, que nunca encontraron esa libertad. La hermosa idea de que los líderes mandan a los seguidores a luchar por sus batallas, ¿verdad? Pero, ¿quién comenzó realmente la Revolución Francesa o cualquier otra? Cualquier revolución. Fue el pueblo harto de la opresión monárquica que clamaba por la libertad como en el mito romántico de la revolución. O los grupos que aspiraban al poder. Y los teóricos intelectuales que escribían tesis al respecto. O sea, ¿quién fue de ellos? ¿Verdad? Pues creo que el pueblo no fue. Esa es una narrativa que nos hacen creer, ¿verdad? Eso ha sido la constante de cada revolución en la historia de la humanidad, nos dice el maestro Zunzunegui. Los que en medio convencen, más bien los del medio, convencen a los de abajo, son las tres clases sociales, los del medio convencen a los de abajo para enfrentarse con los de arriba hasta la muerte. La libertad es un buen discurso, ¿verdad?, para lograrlo. Los del medio toman el mando porque suben arriba y los de abajo se quedan igual como siempre, en el suelo, ¿verdad?, con más discursos, más promesas y más ideologías. Ese es realmente lo que pasa. Nos comenta el maestro Zunzunegui, ¿quién comenzó la independencia de México? Una pregunta se hace el maestro. No fue el pueblo con el hambre y las ansias de libertad, no, fue la élite criolla. Fue la élite criolla representada por un sacerdote con fortuna y 3 haciendas, ¿sí? Y la consumó la aristocracia novohispana de la capital. Lo mismo ocurrió en la Revolución de 1910, ¿sí?, iniciada por uno de los hombres más ricos de México, Francisco I. Madero, y culminada por un Álvaro Obregón que decía descender de la más rancia nobleza de Castilla. Entonces, la Revolución Rusa no la comenzó el pueblo dolido y hambriento por la Gran Guerra, ¿sí?, gritando libertad contra el imperio, sino un intelectual que llevaba más de 10 años jugando ajedrez en la casa de Suiza, con vistas al lago, mientras intercambiaba cartas con otros intelectuales, recibía diarios de su madre y le elaboraba teorías sobre el poder, ¿verdad? Y pues aquí nos está hablando de los líderes, ¿verdad?, que planearon pues la revolución.
Sin embargo, todas las grandes revoluciones sociales de la historia usaron la palabra libertad. Todas han usado el mismo rollo, el mismo discurso. La revolución la que emergió en Estados Unidos giró también por completo en torno a la idea de libertad, que fue lo mismo que se proclamó pues también en Francia. Libertad, igualdad, fraternidad y pues la libertad. Gritaron todos los que quisieron hacer los países hispanoamericanos entre California y la Patagonia, ¿verdad? La libertad, por ejemplo, gritaba Lenin, que le escurría de los labios a Fidel Castro también, como si fuera William Weiss, ¿verdad? Y bueno, también aquí nos habla como del conocimiento y la riqueza y tu camino hacia la libertad. ¿Qué pasaría, se pregunta el maestro Zunzunegui, si todas tus ideas, todos tus pensamientos, tus creencias y valores, tus ideas, las causas que dan sentido a la vida no fueran en realidad tuyos? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? ¿Qué serías tú? ¿Qué ideas y certezas podrías tener de alguien que controla todo el conocimiento? ¿Tus ideas serían tuyas? ¿Tú serías tú o serías una fabricación de alguien más? ¿Qué sería de tu apreciada individualidad y el maravilloso regalo de la libertad? Bueno, pues tu principal libertad es la que realmente determinará todo en tu vida. Está en tu mente, ¿sí? Si tú eres el resultado de tu historia, ¿qué pasaría si alguien más es quien te la cuenta? ¿Sí? Si eres tus valores y tus convicciones, tus certezas y tus dudas, ¿quién eres tú si alguien más inculca eso en tu mente? Quien controla el contenido de tu mente, tus ideas y tus emociones, será siempre tu soberano. Tu amo y señor te rija la Biblia, el manifiesto comunista o la cartilla moral de Andrés Manuel López Obrador, nos dice el maestro Zunzunegui, ¿sí? Entonces, la humanidad es solo una palabra vacía. Si tú no eres el que determina el contenido de tu mente, controla tus emociones, eres un esclavo de tus sueños y de la libertad, dormido en realidad. De eso viven demagogos y tiranos, de esclavos durmiendo, soñando que son libres, porque eso es lo que estamos pensando, ¿verdad? Mucho, me cuento yo entre ellos. Porque hay que leer, hay que estar en un proceso y entender esta situación, ¿verdad? Para ser verdaderamente libre, nos dice el maestro Zunzunegui, es fundamental tener la capacidad de generar por tu propia cuenta, fíjense bien, dos cosas, ya lo hemos mencionado, sin depender de un gobierno: conocimiento y riqueza. Son los fundamentos para construir la libertad. Y lo primero que buscan arrebatarte los tiranos es tu capacidad de pensar y de producir. Después de eso, siempre van sobre tu capacidad de soñar. Entonces, la revolución de la libertad comenzó con una revolución en el conocimiento. Gutenberg construyó la imprenta hace más de 500 años y simbólicamente comenzó la era de la información, con la de la imprenta, ¿verdad? Con la imprenta llegó también la era de la difusión, el saber, y los ciudadanos libres comenzaron a crear ciencia, ¿sí? La segunda revolución de la libertad, nos dice Zunzunegui, fue la capacidad de crear riqueza, ¿sí? La burguesía, los burgueses instauraron una economía basada en el comercio, la producción de bienes, hizo pues no solamente de bienes, sino también de servicios e ideas, y también el intercambio, la innovación y la creatividad, todo eso. Pues la corona no pudo conseguir controlando la riqueza y la iglesia no pudo conseguir dominando el conocimiento, o sea, no pudo continuar con eso. Nacía pues entonces la era del hombre libre. O sea, esa es la segunda parte que nos habla. Lo primero fue como menciona el maestro, con la aparición de la imprenta, pues allí empieza la revolución del conocimiento,
Cuando aparece la burguesía, ¿verdad? Con la segunda revolución de la libertad es con la capacidad de crear riqueza. Cuando crees, uno primero hay que crear conocimiento, tu propio conocimiento. El segundo, también crear riqueza. Si tú no eres capaz de crear tu propio conocimiento y tu propia riqueza, no puedes ser libre. La riqueza y el conocimiento, pues, las dos cosas que debes ser capaz de generar por la cuenta para ser verdaderamente independiente y libre. Eso es muy importante. Las dos capacidades que todo tirano busca arrebatarte. Así que listo, si no depende del poder para generar conocimiento e ideas, tu mente siempre será libre. Si no dependes del poder para generar riqueza, tus acciones también serán libres. Entonces no hay libertad más importante que la libertad del pensamiento. Es fundamental. La primera se arrebata con todas las tiranías y la primera que debe garantizar una democracia libre, ¿verdad? Esa es la libertad más importante por la que ha luchado la humanidad, porque es el único camino que de tu absoluta plenitud, de lo que también menciona el maestro Zunzunegui aquí en su libro, la felicidad y la plenitud, ¿verdad? Y eso se trata tu existencia, pues. Es la primera que se pierde cuando se tiene un dueño. Cuando tienes dueño, pues pierdes todo eso. La mayor revolución humana es el pensamiento, ¿sí? Es precisamente nuestra capacidad de pensar y expresar lo que no hizo y nos hace plenamente humanos, nos dice el maestro. Entonces la revolución de la libertad la comenzó el ciudadano, el burgués. Pero fíjese cómo es la idea que nos han metido, por ejemplo, cuando éramos estudiantes, burgueses, o sea, es la narrativa que nos tiene controlados a nosotros. Entonces, el comerciante trabajador, el generador de una nueva riqueza, el autodidacta, comenzó a pensar por sí mismo y decidió que nadie tenía derecho a decirle qué pensar, qué decir o qué hacer, ¿sí? O en qué trabajar y generar riqueza, ¿sí? Su vida y su bienestar, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces el burgués, el ciudadano libre, inventó la imprenta y generó con ello la era de la expansión del conocimiento, el desarrollo y la tecnología, y dio lugar a una era de exploraciones que nos llevó a dar la vuelta básicamente al planeta, que por cierto es redondo, y a una era de comercio y contacto mundial, que es el origen de las sociedades plurales de hoy, ¿verdad? Entonces la burguesía, con todo y que algunos la hacen ver como algo mal, no sé, ¿verdad? Y es el mito que también aquí se desmiente, lo desmiente en este libro Zunzunegui. La burguesía sentó las bases de una sociedad de la información sobre las verdades comprobables. Con la ciencia, el burgués impulsó la medicina, triplicó nuestra esperanza de vida y estuvo detrás del progreso y de la industria. Fíjense lo interesante. El ciudadano libre generó la ilustración con sus ideas de respeto, inclusión, tolerancia y democracia. El ciudadano libre hizo evolucionar la física, la química y hasta descubrir las leyes del universo. Es muy importante esto. Fue la burguesía la que hizo llegar a la humanidad a la luna y fue quien desarrolló la vacuna contra ese bicho. Lo que iremos esperando si dependiéramos pues bien, si siguiéramos esperando si dependiéramos del gobierno, que no hubieran descubierto nada, ¿verdad? Entonces, nos dice el maestro, tú eres parte de tu gran impulso, ¿verdad? En los últimos 500 años, la burguesía derrumbó monarquías para instaurar democracias. También generó la filosofía del pensamiento crítico. Exploró, clasificó y catalogó especies de cada mamífero, cada reptil, cada insecto, células, bacterias, hongos, minerales, vegetales en el mar, en la tierra y en el aire. La burguesía elaboró la enciclopedia, el primer compendio de conocimiento humano, causa primera de que hoy puedas preguntarle cualquier cosa a la inteligencia artificial. ¿Se fijan? Entonces, en lo general, esto es el primer capítulo, pues son muchos. Entonces, el segundo capítulo, voy a compartir algunas ideas fundamentales, ¿verdad? El segundo capítulo nos habla de la conquista y la esclavitud. Y bueno, pues, ¿qué trata
aquí, ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Aquí habla dentro de la mente del mexicano del 2024. ¿Qué hay dentro de la mente del mexicano del 2024, verdad? Pues eso, pregunta que se hace. ¿Dónde está el oro que se robaron los españoles? ¿Verdad? Que devuelvan el oro, ¿sí? Si no se hubiera llevado nuestro oro hace 500 años, hoy seríamos ricos. Eso está en la mente. Si los gringos no nos hubieran robado el territorio, seríamos potencia. Si nos hubieran traicionado, si no nos hubiera traicionado la Malinche, ¿verdad? Queremos el Pancho, vamos a decir, el penacho de Moctezuma. Es que no era, bueno, muchas cosas que aquí revoluciona el maestro Zunzunegui, ¿no? De lo que hay en nuestra mente. Es que nos conquistaron y por eso somos pobres, ¿verdad? Siempre estamos culpando a alguien, nosotros no tenemos la culpa. La Malinche nos traicionó al seguir a Cortés y por eso nos conquistaron. Y bueno, son muchas cosas aquí sobre la conquista y la esclavitud, ¿no? Habla aquí en este capítulo. Nuestra culpa, los gringos nos robaron el territorio del norte, eso es lo que, ¿verdad? Pero por eso no somos una potencia. Allí teníamos todo. ¿Verdad? Pues sí, ahora es lo que creen. Es que Santana, ese maldito, desgraciado, infame, traidor y pífido pandepatria, se puso de acuerdo con los gringos. Cosas de esas están en la mente de los mexicanos. Todos los ricos, dice, es que todos los ricos son malos, malísimos, desgraciados, y todos los pobres son buenos, ¿verdad? Sí, pues sí. Es que nuestra soberanía reside en el petróleo, porque los inversionistas extranjeros solo quieren volver a saquear a nuestro país. Bueno, somos pobres porque somos un pueblo conquistado, ¿verdad? Es que hace más de 5 siglos, 400 aventureros guiados por Hernán Cortés y junto con 100 indígenas, 100,000 indígenas, tomaron Tenochtitlan, y por alguna razón extraña hay un vínculo entre ese lejano acontecimiento y todas nuestras desgracias de hoy. Como que no salimos de ese pasado, nos dice esto. La sede de la libertad está ante todo en tu mente, pues, ¿sí? Y no se puede ser libre a propósito cargando ese tipo de historia. O sea, ¿cómo tú puedes ser libre siempre? No, que todo teniendo en tu mente todas esas cosas, no puedes ser libre. En México gritamos muchas vivas a la libertad, mientras muchas madres para México viva, ¿verdad? Nos gusta mucho la idea de la libertad, aunque el trauma de la conquista nos carcome el alma de tal forma que es evidente que no somos libres, pues, nos dice el maestro. No hay una forma alguna de ser libre con esa mentalidad. Es imposible. Somos incapaces de usar nuestra libertad para construir el futuro. Inventamos un pasado mítico que asumimos como nuestro paraíso perdido. Y nos inventamos a un relato de conquista donde Cortés nos robó el pasado, el presente y el futuro. Ahí está nuestra mayor pobreza. Esa es la pobreza de los mexicanos, ¿sí? Dijo Voltaire, filósofo liberal de la Ilustración, que es difícil liberar, fíjense bien, es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. O sea, una persona ciega que está amarrada a una ideología. Es bien difícil, yo conozco, es mejor no puede uno ni siquiera hablar. Hay una narrativa de la conquista, ha sido infiltrada de tal manera en el inconsciente mexicano que ha determinado en gran medida nuestras ideas de riqueza, de pobreza y de libertad. Somos esclavos y veneramos nuestras cadenas. Y eso no importa, universitarios, maestros, profesionistas, y caray, creo que es más difícil con esa gente, porque tal vez como que han estado en la universidad, han sido los que han, pues se han metido más esas narrativas en la mente, que la persona que quizás que ni siquiera ha leído un libro o más bien no ha ido a una universidad, ¿sí? Entonces nos habla aquí también de la caída de Constantinopla en mayo de 1453. Si los turcos no hubiesen tomado Constantinopla en 1453, Colón no hubiera tenido un proyecto que presentar a los reyes católicos. O sea, hay muchas cosas que se dan y jamás hubiésemos llegado a América. Por lo que Cortés seguramente no habría ido a Extremadura, al Caribe, en 1504. Y definitivamente no se hubiera aliado con los tlaxcaltecas para tomar Tenochtitlan.
no existiría nada de lo que hoy somos, ni el que lee, ni el que escribe. O sea, la historia no es lineal y todos los fenómenos, todas las cosas que pasan en la historia tienen una causa, hay una razón, no es así nada más como algo matemático, no es eso, nada más. ¿Ya? Entonces, incapaces de usar nuestra libertad para construir el futuro, inventamos un pasado mítico que asumimos como nuestro paraíso perdido, ¿verdad? Entonces es muy triste. México no existiera si no hubiera ocurrido, como les comentaba, o comenta aquí el maestro, México no estaría si no hubiera ocurrido todo lo anterior, miles de sucesos más. O sea, somos el resultado de muchos sucesos, de muchas causas. No podemos, y lo negamos en nuestro inconsciente. No tuvimos mala suerte histórica. La historia es la que es y la guía una fuerza incontenible, resultado de miles y miles de años de causas y efectos. Pasó lo único que podía pasar, no pasó otra cosa, ¿sí? Y México es el resultado de todo eso somos. No más de una sola parte, de un pedacito como muchos queremos separarla. En mayo de 1453 cayó Tenochtitlan en manos de los turcos. Y pues eso impactó a nivel mundial. ¿Y qué tiene que ver eso con México? Bueno, pues muy simple. Si Mahoma II no hubiese tomado Constantinopla, México no existiría. Así de enredada es la red de acontecimientos de la historia. O sea, están ligados. Fue más o menos así. Los turcos musulmanes tomaron Constantinopla, nos dice el maestro. Entonces, esos musulmanes llegaron a la península ibérica, ¿verdad? Porque había caído el imperio romano, que sucumbió porque los chinos habían salido a perseguir a los hunos, que aún una vez fortalecieran a huir a los pueblos germánicos, que a su vez invadieron Roma. Entonces todos esos acontecimientos influyeron para que lo que hoy es México. O sea, esa es la historia, no es sencillo, pues. En la historia no hay errores, sino causas y efectos. Nos dice Sun Tzu, la llamada conquista no es una tragedia, ni mala suerte histórica, sino algo que pudieron no haber ocurrido. Es causa de toda la historia. Somos resultado y confluencia de todo lo que pasó en detalle. Pues el hubiera es una trampa que condena a los pueblos a la esclavitud de la frustración y de las emociones negativas, ¿sí? A mediados del siglo XVI, el Imperio Chino era el lugar más rico y próspero del planeta. Y, bueno, por eso China generaba más riquezas que el resto de las naciones en su conjunto. Por eso vemos cómo se encuentra hoy China. Entonces, es lo que trata aquí. Es importante, ¿verdad? Todo está interesante. Entonces, otra idea fundamental aquí, que dice, mientras que la ruta de África, España llegó a América, por ejemplo, otra de las causas aquí en este capítulo, mientras todos esos países usaban la ruta africana, España llegó a América en 1492 e inauguró el intercambio entre continentes más grande de la historia. Es muy importante esto. Tras España llegaron también Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda hasta Suecia. Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo y desde México y con los tlaxcaltecas, España conquistó Filipinas. Fíjense, y los incluyó en sus rutas comerciales para finales del siglo XVI. Fíjense cómo es la historia. Todo el mundo conocido y el que se estaba conociendo estaba enlazado por el comercio. Bueno, españoles e ingleses fueron la vanguardia de las globalizaciones que estaban generando en ese entonces, pero por las ideas de cada pueblo, las condiciones de los lugares a los que llegaron, cada uno desarrolló distintas visiones, como hasta ahorita lo vemos. ¿Por qué Estados Unidos ha prosperado? ¿Por qué México se ha quedado anclado? Tiene su razón. Pues cada uno desarrolló distintas visiones de la economía y de la riqueza que siguen presentes hasta nuestros días. O sea, esto tiene una causa, aquí hay una razón. ¿Por qué Estados Unidos se hizo la potencia mundial, la más grande del mundo? ¿Y por qué México no? Si era una potencia, la Nueva España era una de las 5 potencias en su momento, ¿verdad? La idea económica dominante era el mercantilismo, la cual básicamente establecía la riqueza que dependía de la posesión y el dominio de los recursos naturales.
Bueno, entonces es muy importante todo este capítulo aquí, de lo que nos habla, la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, fundamental para que compren el libro y vean todas. Es muy interesante, pues por ejemplo, este material, bueno, más bien ese presente es el único material del que disponemos para trabajar. Sin los mexicanos no habría existido el México que somos, ¿sí? Pero tampoco, o sea, más bien sin los mexicas no hubiera existido el México que hoy somos, pero tampoco sin el descubrimiento de América y la conquista o el encuentro de esos dos mundos, ¿verdad? No son sin Cuauhtémoc, pero tampoco sin Cortés. O sea, hay que incluir a todo. No son sin la existencia de Mahomet o las invasiones de los Genghis Khan, no son sin Carlomagno y sin Atila. Y desde luego no sin la caída de Constantinopla. Todo eso tenemos que relacionarlo para entender lo que estamos hoy, por qué estamos así y lo que somos hoy en nuestros días, ¿sí? Entonces, aquí una reflexión muy importante. Seguimos pensando, fíjense bien, nos dice el maestro Zunzunegui, seguimos pensando que la riqueza depende de la suerte, del azar geográfico. Si tenemos oro o si algún otro recurso, somos ricos. De lo contrario, no lo somos. Éramos ricos porque teníamos oro y plata, según nuestro mito, aunque dichos metales estaban bajo tierra y no se usaban como parte de activa en esa antigua economía agrícola basada en el trueque. Estamos hablando de antes, ¿no? Teníamos oro y plata en el subsuelo. En la mentalidad medieval, como tener una cuenta en el banco con miles de millones a nuestra disposición. Así, quizás imaginábamos el rico y al empresario en México, ¿verdad? Entonces, pero la principal libertad del mexicano no se la ha arrebatado ningún conquistador, no, sino su propio gobierno a través de la imposición de una narrativa histórica. Fíjense bien, es muy importante y lo quiero compartir con ustedes, que gira en torno al trauma de la conquista. La idea de que nuestra pobreza se originó por un robo primigenio que llevó a 500 años de condenándonos, ¿verdad? El que es pobre en la mente está condenado a no ser libre. Y es la historia que nos contamos de nosotros mismos la que nos hunde en la pobreza y nos arrebata pues la libertad, nos dice el maestro Zunzunegui. Muy importante, nuestra pobreza no es culpa nuestra, ¿sí? Sino el resultado de un terrible despojo original del que nunca podríamos recomponernos o repararnos. Nos robaron y por eso somos pobres, pero honrados. O sea, aquí privilegiamos la pobreza, honrados. Entonces convertimos a la pobreza en virtud, ¿se fijan? Y nos condenamos a ella para siempre. Los mexicanos, nos dice Zunzunegui, amamos la pobreza, la contamos, la hacemos telenovelas y la enaltecemos en convertirnos en virtud. Pobre pero honrado. ¿Se imagina nada más con esas ideas cómo vamos a crecer? Cada día de nuestras vidas, cada segundo, en cada canción popular y en cada libro, la historia, regeneramos esos valores que nos alejan del progreso, que nos atentan contra el pasado, que siguen marcando nuestro destino y que nos alejarán para siempre del futuro si no logramos cambiar nuestra mentalidad. O sea, honramos la pobreza. Somos pobres porque nos robaron. Eso está claro. Luego entonces todo rico es ladrón. ¿Se imaginan? No hay forma honrada de generar riqueza entonces. Si tenemos es porque me lo quitaste. Si no tengo es porque fui despojado. No hay forma de ser libre. Nos dice el maestro Zunzunegui con ese pensamiento. ¿Se imaginan cómo vamos a ser libres? Si no nos hubieran conquistado, si no nos hubieran llevado nuestro oro, si los gringos no se hubieran robado el territorio, la riqueza depende de la suerte. Qué mala suerte tuvimos, pues. Pero qué virtuosos somos si todo hubiera sido distinto. Y estamos bien amolados. Entonces, nos habla aquí también de la independencia de México, 1810-1821. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo dio un grito de libertad, aunque fue con vivas al rey de España. Nada que ver con la libertad. Hubo guerra, matanzas, masacres y violencias, pero no hubo libertad. 11 años después, Agustín Iturbide recibió el poder de Juan de Onunujú y firmó el Acta de Independencia
¿sí? El 27 de septiembre de 1821 fue declarado el día más feliz de la historia. Y al siguiente día fue la verbena popular. Gritos, petardos y mentadas en honor a la independencia, pero nadie era libre. Seguíamos igual. Los que ejercían poder sobre todos ya no vivían en Madrid. O sea, los que estaban ejerciendo el poder ya no vivían en Madrid, pues. Ahora, fíjense bien, sino en México. Y eso es el peculiar fenómeno que hemos llamado independencia. No, ¿de qué nos hicimos independencia? Sino nomás porque los que nos mandaban se cambiaron de Madrid, fueron ahora la oligarquía criollas por nuestro país y en el mundo. Extraño efecto del adoctrinamiento nacionalista. Pensar que eres libre porque el que te gobierna, te somete y te quita tus impuestos, nació y vive en el mismo país que tú. Fíjense nada más, nos deja claro de que no sabemos lo que es la libertad. O sea, ahora el que te explota, te explotaban antes de España, ahora está en México el que te explota. Al día siguiente de la independencia, la vida siguió siendo la misma para todos los habitantes de este país, excepto para los pocos que ahora tenían el poder y el control del gobierno. Y eso es lo que ocurre. Y está ocurriendo en todos lados. Entonces el objetivo de nosotros es ser libres, para ser felices. La felicidad es el tema fundamental del liberalismo clásico. Todos los hombres han sido dotados de derechos inalienables, señaló Jefferson, aquí en Estados Unidos. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esos fueron los principios con los que nació Estados Unidos. Nos lo dijo Agustín de Iturbide también en México. Agustín de Iturbide a los mexicanos. Les hemos mostrado el camino para ser libres. A ustedes les toca encontrar el ser felices. Los dos hablaron de felicidad. Tanto Jefferson como Iturbide. Se fijan qué interesante. Pero no fuimos felices en el siglo XIX. México era ya independiente de España, pero los mexicanos no éramos libres de su gobierno y de sus políticos, ¿verdad? Entonces, a partir de 1821 éramos un imperio, pero plegados pero peleados durante 3 años más para ser república. Y cambiamos a una república, ya republicanos en 1824, peleamos 30 años más por definirnos centralistas o federalistas, ¿verdad? Y ahí están los problemas. Interesante aquí. 1858, ¿qué pasó? Comienza una guerra civil y en 1862 una invasión internacional causada por no pagar la deuda externa, ¿verdad? La llegada de Maximiliano. Desde entonces somos lo que somos, una república donde el país no es de todos, sino de los políticos, ¿verdad? Entonces, aquí interesante las ideas que nos manejan el maestro. Esa, pues es gran parte del drama mexicano. La Nueva España de 1776 era mucho más rica, esa es la verdad, coincido con él. Culta y próspera que las colonias británicas que estaban independizándose para formar los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Nuestra plata era moneda mundial y nuestro país era el puente del mundo. Eso éramos. Pero esa parte de la historia la brincan en México, la historia oficial, se vienen hasta la independencia, pero la etapa virreinal no se habla nada de esto. El México, que nace en 1821, era 10 veces más grande que nuestro vecino, ¿verdad? De aquí del norte, solo nos llevaba medio siglo de ventaja en eso de la independencia, era lo único. Pero había oro, plata, mejores condiciones agrícolas. Estados Unidos no era más grande, ni más rico, ni más próspero que nuestro país en el momento de nuestro nacimiento. Pero sí tenía ideas de la libertad que evidentemente funcionaron mejor, ¿verdad? A los 40 años de haber nacido, se quedó, por ejemplo, México, se quedó con la mitad del recién nacido México. O sea, imagínense, perdimos la mitad, o más de la mitad, ¿verdad? Entonces, es muy importante otro aspecto que menciona aquí. Con 30 años de control porfiriano, nuestro país se construyó y se industrializó. Y esto fue durante el porfiriato. Muchas cosas estaban mal, muchas debían ser arregladas. Urgía un pacto social más equitativo, pero en México tomamos la opción de destruir todo. Y bueno, pues de los primeros años de la vida independiente, México seguía atado a las estructuras virreinales, con una economía primordialmente agrícola y minera, con una economía pues
una sociedad dividida en diversos grupos de privilegios. No había forma de ser productivos. Entonces Benito Juárez trajo el capitalismo y el liberalismo. Fue Benito Juárez, la propiedad privada y el Estado de Derecho. Con ello, las inversiones y el dinero. Todo eso que se mantuvo con Díaz, y fue destruido todo eso fue destruido por la Revolución Mexicana. Entonces, es muy importante. Viene también en el tercer capítulo la libertad y la tiranía. Es muy importante aquí también, muchas ideas fundamentales que no se las voy a comentar para no comprometer el libro, pero nos habla de lo que fue Copérnico aquí, nos habla de Galileo, nos habla también de Newton, nos habla de pues, los grandes científicos que han hecho inventos y cuáles fueron sus problemas y cómo se les criticaba en su momento cuando ellos estaban haciendo sus exposiciones. La libertad de los tiranos también, en este capítulo, y la revolución y los revolucionarios, el 14 de julio de 1789, habla, es todo el libro, es una reliquia aquí, la muerte de Napoleón y cómo nace la modernidad, ¿verdad? Con la muerte, y bueno, hay muchos detalles muy importantes que nos ayudan a entender el mundo en el que estamos viviendo, los cambios de este mundo unipolar al mundo multipolar, como los problemas por los que está atravesando México. Todo eso es muy fundamental. Y aquí nos habla también cómo es muy importante, por ejemplo, fue cuando en la Prusia del siglo XVIII, cuando Federico Grande estableció un sistema. Esto es fundamental, lo voy a comentar, tiene que ver con la cuestión de la educación. En Prusia del siglo XVIII es cuando Federico el Grande estableció un sistema en el que la educación era laica, gratuita y obligatoria. Laica para que la iglesia no se la usara como el adoctrinamiento, labor que ahora recae en el Estado, gratuita porque se entiende como una inversión, no para el individuo, sino para el Estado, que fue a partir de entonces una gran empresa en competencia con otras, y obligatoria, porque a través de ella serían inculcados los nuevos valores de que la sociedad necesitaba. Esto fue, fíjense, en Prusia, donde nace precisamente el sistema de educación. En las escuelas se comenzó a enseñar la nueva doctrina, según la cual Dios y la fe eran una opción, pero el Estado era incuestionable. Los santos de la religión se convirtieron, más bien, los cambiaron por héroes. De los santos cambió por héroes nacionales, las cruces por bandera, los cantos de los himnos y los dogmas bíblicos por las historias nacionales atiborradas de mitologías y nacionalistas. Lo primero que se enseñaba, desde luego, pues era callar y obedecer. Y pues hasta la fecha, ahí ha quedado eso. Es lo que se enseña en las escuelas de nuestro México, muy querido. No, o sea, es mentira. Ahí está el fracaso, pues. O sea, se enseña a callar y a obedecer. Entonces, es una idea muy importante en este capítulo. Es muy interesante todo. Entonces, aquí nada más para el capítulo 5 nos habla de la traición y la revolución también. Aquí voy a compartirles nada más algunas cosas porque es todo, es muy importante, les digo. El libro está lleno es una gran riqueza, ¿verdad? Cómo puede ayudarnos a comprender nuestra realidad que tenemos ahora en México, cómo está y qué es lo que está pasando, porque de esta manera es difícil también, porque hay mucha gente que está enajenada, lo hemos mencionado aquí, maestro Susini, con unas narrativas que destruyen, pues, te destruyen, ¿verdad? Lo único que te puede ayudar aquí, por ejemplo, una idea que voy a compartir aquí, lo que debe prevalecer es la clase media, las mujeres y los hombres que estudian y se preparan, que llenan y mueven a negocios, empresas y corporaciones, que buscan trabajos y obtener sueldos. Algunos son empleados, otros son empleadores y muchos son los que, dos cosas, tienen sueños y anhelos y por lo tanto estudian y trabajan para perseguirlos.
Sueños, estudio y trabajo. Eso es lo único que ha sacado adelante a la sociedad. Quería compartir. Es una idea muy importante. Sueños, estudio y trabajo. Sueños, estudio y trabajo. Tener aspiraciones, prepararnos para conseguirlas y luchar por ellas. Sueños, estudio y trabajo es lo que está detrás de la prosperidad y felicidad de todo individuo y país libre. Entonces, sueños tuvo, por ejemplo, Gandhi, ¿verdad? Nelson Mandela, Washington, Jefferson, Hidalgo e Iturbide. Sueños y estudios convirtieron en presidente a Benito Juárez, a Abraham Lincoln. Trabajo fue lo que hizo grandes a Steve Jobs y a Bill Gates, ¿verdad? Sueños, estudio y trabajo fueron ingredientes con lo que nuestros abuelos construyeron los países donde vivimos hoy, México y aquí en Estados Unidos. Pues nada de eso puede hacer sin la libertad económica, nos comenta el maestro Sun Sineri. La libertad es la capacidad que tienes de definirte como individuo, como persona, como ser humano. La libertad te permite ser al artista que hace de ti una obra maestra. Entonces, solo la libertad te permite construir la única respuesta fundamental en tu existencia. ¿Quién soy yo? Así que muchas gracias por seguirme aquí en mi canal México Vivo, ayer, hoy y más allá. Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Entiendo que este canal pues no es, todos los canales tienen un perfil de personas. Este canal no es para cualquier persona. Solamente las personas con cierta visión son las que pueden estar aquí. Podemos compartir este tipo de ideas. Así que muchísimas gracias. Les agradezco a todos los nuevos integrantes del canal de México Vivo que se han suscrito. Muchísimas gracias. Gracias por compartir y por sus comentarios también. Se los agradezco de todo corazón. Estamos aquí los martes. Estoy aquí los martes con ustedes a las 3 de la tarde y los sábados también a las 3 de la tarde. Así que muchísimas gracias. Los espero la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós.